Epa. Hola, ¿qué tal, gente? Sí, es un nuevo video. Alguien, o un video ya, por lo menos, con mi cara de nuevo, que los últimos tres, me parece, que los últimos dos han sido puros gameplays de Valorant. Pero esta vez quise volver a hacer algo nuevo y querer abrir un poco más acerca de mi vida personal. Y pausa publicitaria porque hay unos perros ladrando. Después de toda esa pausa, el tema de hoy, acomodamos cámara. El tema de hoy, el que quiero hablar, el que les quiero hablar, el que quiero contar, es acerca de mis pilares. Muchos dirán, pues, ¿qué pilares? Si no eres una estructura o algo así. Para mí significa algo muy importante. Hay algunos pilares en diferentes temas, pero en lo que yo quiero enfocarme, en sí, es, ignoren a mis perros de fondo. Lo que me quiero enfocar es en los pilares de mi vida y de la inspiración. Más que nada, quienes me inspiraron o quienes me ayudaron en demasiados momentos. Y en su mayoría son personajes o personas que ni siquiera saben que yo existo. Perdón, disculpen. Pero son personas que a pesar de cualquier cosa siempre me inspiraron y siempre estuvieron o fueron constantes en lo que hicieron. Esta ya es la séptima vez que intento grabar esto. Espero que ya me quede. Quiero hablar acerca de acerca de los pilares de mi vida. Y como me gustan muchas cosas, o sea, se dividen en distintos pilares, pero quiero hablar acerca de los pilares en el wrestling, en el segundo deporte que más me gusta. El primero es el fútbol, pero el wrestling, de la lucha libre, quiénes fueron aquellas personas, aquellos personajes que me inspiraron demasiado, a quienes les debo, vaya, el seguir estando aquí, el nunca rendirme, y por esa frase creo que saben quién va a ser uno, y los voy a ir dividiendo por épocas de mi vida. Apenas tengo 18 años, no sé, pero lo voy a dividir entre la infancia, algunos momentos de la adolescencia o preadolescencia, la adolescencia y la actualidad. No sé cómo vaya a salir este video, pero espero que les guste, me puedan conocer un poco más y disfruten el video. Ahora sí, nada más que agregar. Vamos. Iniciando por el inicio, váyame la redundancia. Hay una persona, un luchador, un wrestler, un entertainer que sinceramente ha sido la mayor inspiración para mí desde que llevo siendo un niño, desde aquella vez en el que el pequeño Azael vio por primera vez WrestleMania 26 y la primera lucha que vi fue Shawn Michaels contra Undertaker. Esto no tiene mucho que ver, pero yo alucinaba con pues sí, con esos superhéroes para aquel momento. Para mí era como, no puede ser posible que un hombre muerto esté luchando. ¿Cómo es que tienen tanta resistencia? ¿Cómo es que las máscaras le dan otro toque? Y pues el ser mexicano, esta cultura de lucha libre la hemos llevado mucho tiempo. Pero en aquel momento no hubo otro, nunca habrá otro y jamás voy a creer en otro como lo hice con el rapero mayor, el marimba, el último verdadero campeón y el mejor de todos los tiempos. Así es. El mejor de todos los tiempos. Así es. John Cena. John Cena es para mí una de las mayores, si no la mayor inspiración para mí desde prácticamente creo que 3, 4 años. En algún lugar en algunos discos debe haber una foto con mi persona, o sea, conmigo, creo que de 4 o 5 años, con una camisa de John Cena. Y en aquel momento fue, estaría hablando 2011, 2012 tal vez, el inicio de la era PG, o bueno, ya estaba la era PG, pero era un super Cena que venía de siempre estar en el main event y siempre ser parte
de los mejores shows, siempre estar en las mejores rivalidades. Y a pesar de que cuando eres niño no le tomas mucha importancia al storytelling, a cómo se cuenta una historia, sino simplemente que se vea fabuloso ¿por qué quiere decirle superhéroe? Se vea fabuloso el luchador, pues realmente yo siempre apoyé a Cena, siempre fui ese tipo de fan de Cena, siempre fue mi héroe y siempre lo va a seguir siendo. Inclusive a mi hermano, que en algún momento le gustó también la lucha libre, él era muy fan de Jeff Hardy y lo fui también por un gran tiempo de los Hardys, pero para mí, total y absolutamente, nunca habrá alguien como John Cena. Después de cada luchador, o decir que quién fue el pilar número 1, el número 2 y el número 3, y el número 4, perdón, quiero dar una explicación del por qué para mí siempre lo fue. O cómo llegué a esa, pues por decirle, esa situación que significa pues que John Cena sea muy importante para mí. Y es que siempre, o su catchphrase, el never give up, el nunca te rindas, siempre me pasó por la cabeza, siempre fue el, oye, pero ¿por qué no te rindes? ¿Por qué jamás lo has hecho? Y siempre me decía, es que John Cena no se rinde, es que John Cena jamás se ha rendido, y si se ha rendido y toca el polvo y pierde, no importa, él siempre se levanta, siempre encuentra otra manera de levantarse y solucionar los problemas. De hecho hay no recuerdo cuál promo es, pero bueno, si fue después de la de lucha de Brock Lesnar en Extreme Rules, la verdad estaría diciendo mentiras. Pero es una promo tan linda que me hace llorar, o me hace, como La Roca, me hace tener la piel de gallina. Porque lo es todo, o sea, él dice algo similar a, yo sé que un hombre no se juzga por cómo, por si no es por cómo gana o cómo reacciona cuando gana, sino por cómo reacciona cuando pierde, algo así, no recuerdo con exactitud, pero esa es una promo increíble. Además de que siempre me gustó este tema de el manejo de micrófono que tiene, y sabemos que John Cena puede ser, puede ser o es el mejor micrófono de toda la historia, es debatible, para mí lo es, pero más que nada porque es mi luchador favorito también y lo considero el mejor de toda la historia, así que no ha tenido mucho sentido. Pero Cena es una inspiración de día con día, a pesar de los días duros que haya sufrido, a pesar de los días duros que me haya tocado vivir, de las desgracias, de todo, siempre entraba y siempre decía, nunca te rindas, never give up, with the hustle, loyalty and respect, con la honestidad, con el trabajo arduo, con la lealtad y con el respeto. Siempre tenemos que ir con eso. Sí, sé que hustle no significa exactamente honestidad, pero es un énfasis que quería meterle. Y eso es por una de las razones, o la razón por la cual considero que Cena siempre ha sido importante en mi vida. Realmente le debo demasiado, o sea, desde verlo en aquel momento, hace ya un año en Fox, en su regreso, cuando regresaba, que la arena se alborotaba, cuando fueron me parece que fueron 20 años de carrera, que de hecho tengo una camisa con el logotipo de esa celebración. Fue, fue increíble ver cómo todo el backstage, como todos los luchadores, como todo el mundo se rendía ante los pies del rapero mayor. Y cada que se escucha esa entrada, cada que va corriendo, solo me dan ganas de llorar de felicidad, de saber que siempre ha existido un héroe en el que puedo confiar, en el que puedo aspirar a ser y en el que quiero convertirme. Aunque actualmente, a día de hoy, solo quedan 9 fechas. Lástima, pero ese es el pilar número 1. El segundo pilar, Finn Balor, Prince David. Por nada, no por nada tengo esta camisa del Bullet Club, porque es uno de mis stables favoritos. Y fue en un momento donde creo que lo mencioné, fue preadolescencia. En aquel momento tendría
10, 2 años a lo mejor. No, estoy inventando, pero creo que es cuando Finn Balor asciende al main roster, o por lo menos se da a conocer, y pues descubro todo este personaje de el Demon King, del Rey Demonio, de cómo es Finn Balor, cómo lucha, y prácticamente yo me encanta su estilo. Y descubro que, porque pues yo siempre fui un tipo, una persona que le gustaba mucho solamente WWE, pero el conocer las luchas que había, que estuvo en territorio, que estuvo en Japón, que estuvo en México un rato, me sorprendió demasiado, y la verdad me puse a investigar y descubrí justamente Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, y diría otra, pero pues ya conocía lo que en aquel momento era Impact, hoy actualmente TNA, y aún no existía All Elite Wrestling. Pero sí descubrí esas promotoras y me volaron la cabeza. De hecho, ahí sale también otro de mis luchadores favoritos, que es Kenny Omega y Will Ospreay, pero eso ya es muy después. Pero para mí Valor fue esa representación de, a pesar de que no tiene en aquel momento el cuerpo atlético como Roman Reigns, o no tenía el carisma y la habilidad de Seth Rollins, o no me acuerdo quién estaba en la órbita titular en aquel momento, pero no se me hacía como alguien que simplemente encajara. Además su pintura facial, cómo hacía sus entradas, me parece que es en NXT TakeOver, ay, no me acuerdo si fue en el extranjero, si fue en Londres o en algún otro, pero una entrada que hace vestido con un sombrero y como, no recuerdo, con un zarapo por decir. Es una entrada espectacular, y luego cuando entra con una motosierra vestido del Demon Valor, es, es otro nivel, y realmente yo sufrí demasiado cuando supe que iba a dejar vacante el campeonato universal porque se lesionó en la lucha que lo ganó. Pero fue una de las razones por las cuales nunca, no me alejé del wrestling, porque sí hubo cierto momento donde, ay, es que le hacía el feo y decía, ay, es que no quiero ver porque eso es para niñas, ya saben, cosas de niño estúpido. Pero Valor fue una de las razones por las cuales jamás me alejé y conocí a NXT. Que esto conlleva al tercer pilar, y uno de los más importantes para mí, y uno del que estoy emocionadísimo de hablar. El tercer pilar de mi vida es el alma y corazón de NXT. El único e inigualable Rebel Heart Johnny Gargano. Con él siempre he tenido una historia bastante extensa, y realmente me gustaría tomarme tiempo para contar a detalle todo. Porque en aquel lejano 2016, si mal no recuerdo, fue, como lo mencioné con Valor, en el 2016 fue cuando regreso al wrestling, pero fue porque había escuchado de la marca NXT vía Valor, pero descubrí una lucha que me hizo volver por completo a WWE, en NXT. Y fue DIY versus The Revival NXT Portland, Takeover Portland, no recuerdo. Esa lucha es hermosa, es una lucha en equipos de 2 de 3 caídas, donde Johnny Gargano y Tommaso Ciampa hacen rendir a Dax y Cash, si mal no recuerdo, se llaman actualmente. Y eso es una lucha increíble. Y ahí justamente descubro el talento de Johnny Gargano y digo, oye, me gusta su actitud, me gusta ese carisma. Y lo sigo viendo, sigo conociendo su historia, no tanto porque la verdad sí decía, pero con el paso de los años llegamos a 2018 donde tiene, no, sí es 2018 donde tiene la primera lucha contra Andrade, sí, contra Andrade Cien Albas, y toda la historia de DIY, la unión, la separación,
cómo se traicionan, cómo cuentan la historia, cómo Champa es este heel que está loco, que realmente le está diciendo tú necesitas de mí para que yo pueda, para que tú puedas triunfar y yo necesito de ti para poder triunfar, pero necesitamos estar lejos porque no podemos coexistir. Y esta lucha de... Me parece que sin descalificación, la primera para que Johnny Gargano regrese a NXT, que pueda firmar, y las otras dos que Gargano pierde en una que es Last Man Standing, me parece, y la otra es, ay, no recuerdo, pero es una Street Fight, me parece, donde hasta sacan incluso la madera del ring. Lucha 5 estrellas por donde las veas. Pero Johnny Gargano siempre fue ese estandarte de, a pesar de que las personas en el main roster eran atléticas, eran altos, por decirlo de una manera. Sí, Johnny Gargano tiene la misma estatura que yo y él le decían chaparra. Aunque fueran altos, aunque tuvieran músculos, aunque midieran 6, 7 pies de altura, él se mantenía por su habilidad en ring. Y a pesar de que fuera bajito en los promedios de WWE, siempre daba su corazón al ring. Y ver cómo se consagra campeón de NXT es una de las alegrías que más gusto me ha podido dar. Y justamente no pude ver esa no pude ver esa lucha de Johnny Gargano porque nunca supe cómo ver NXT en México, al menos no legalmente, o los takeovers. Creo que era por la network, pero la neta iba a ser un gasto muy innecesario. Pero cuando me enteré de eso, porque lo vi por Fallback me parece, y por Warge, fue el epítome de todo. Porque descubrí que al fin Johnny Gargano, su trabajo había valido la pena. Y yo sé que había ganado el North American Championship antes, pero que se consagre como a la cara de NXT, que haya dicho nosotros somos el main roster justo cuando se decía si Gargano iba a subir o no, y mantenerse como el estandarte de la Black and Gold era. Es increíble, para mí no tiene sentido todo lo que es. Y si me preguntas, por ejemplo, la cara de SmackDown, te podré decir Undertaker, por decir la cara de Raw, John Cena. Y si me dices la cara de NXT, yo siempre responderé Johnny Gargano, porque es todo lo que significaba en aquel momento en NXT. fue extenso, pero realmente es que Johnny Gargano es tan importante. Siempre fue esa razón por la cual nunca me rendí en pandemia. Me ayudó demasiado sus segmentos con The Way, cuando estuvo con Austin Theory, cuando estuvo de equipo con su esposa, con Candice LeRae, con Indy, con Index, esto de Dexter Loomis y de Indy Hartwell casándose. Fue otra cosa, revolucionó mi mente y me hizo entender cómo se hacían las cosas, que no tenía nada de malo tener que medir, tener que lucir así, que no entraras en el estándar de la empresa para simplemente demostrar que eras el mejor. Y para mí, Johnny Gargano es una completa y absoluta inspiración. Y es por eso que es mi pilar número 3. Quiero hacer 2 menciones honoríficas. No son pilares, pero sí me ayudaron mucho. Se trata de Eddie Guerrero. Y nada más que el Latino Hit. Siempre esa actitud tan pícara, tan entender al público, ese carisma, desprenderlo, es fascinante por donde lo veas. Y no tiene límites. Sigo aprendiendo constantemente de él cuando lo veo, cómo dominar un público. Y por si no lo saben, a mí me encanta hablar en público, cómo entender a las masas, cómo hacerlo, por qué hacerlo, ver cómo reaccionan. Son muchísimas cosas y realmente lo disfruto. Y la unión, Dios mío. La mención honorífica número 2 es para Bray Wyatt. Con Bray no tengo nada que decir. Su personaje, el devorador de mundos, me encantaba. Y The Fiend para mí es el segundo mejor personaje de terror, si se le puede decir de alguna manera. El primero, pues, diría Undertaker, porque es la cara del terror en WWE, de lo sobrenatural. Pero si tengo que decir un segundo es Bray Wyatt, The Fiend. Me sigue doliendo que nunca pudo regresar a este plano, pero
Se le agradece todo lo que nos dejó, todas las enseñanzas, cómo entender, cómo hacer juegos con el público para que se puedan divertir y asimismo cómo hacerlos esperar esa sorpresa, aunque ya estuviera anunciada, que se entendiera que iba a ser una sorpresa. No sé si me entendí, pero es un asunto muy de Bray Wyatt. Y el último bendito pilar. Para mí, si hubo o hay un luchador que constantemente me indica qué es lo mejor, cómo debo de hacerlo, qué debo de hacer, es nada más y nada menos que The American Nightmare, Cody Rhodes. No tengo palabras para describirlo, simplemente es mi héroe, es mi inspiración y lo es todo. Desde aquel regreso, me parece que fue en 2022 contra Rollins en WrestleMania 39. Eh, fue 2022 o 2023, no me acuerdo. Lo fue todo. No, fue en WrestleMania 38. En un momento, tengo que rectificar esto. Cody Rhodes. Regresó en WrestleMania 38. Yo de la emoción en aquel momento recuerdo, estaba viendo WrestleMania 38 con mi papá. Ni siquiera pude, quise subirle al volumen a la entrada y sin querer le di el botón de home y quité la aplicación de Fox que estaba, pero verlo regresar, ver contar toda esa parte de su papá, de cómo él no terminó su historia, cómo su papá fue campeón pero le quitaron el cinturón, cómo se impulsaba, cómo no se rendía y a pesar de que tenía todo logrado, de que iba a terminar su historia en WrestleMania 39 contra todos, contra el mejor campeón universal de todos los tiempos, contra el más dominante, perdió la lucha y dejó ese sentimiento de ¿y ahora qué? Ya no eres el siguiente en la lista, ya no terminaste tu historia. ¿Qué tienes que hacer? Y lo que hizo Cody fue no rendirse, levantarse, ponerse de pie y decir, yo tengo que terminar mi historia y yo voy a terminar mi historia. Haciendo contexto de por qué también es muy importante, yo en aquel momento estaba sufriendo, o había sufrido unas noticias un poco, un poco, un poco duras. Yo venía como el estandarte dorado de alguna secundaria. Apostaban mucho en mí y a pesar de que yo igualmente tenía todo confiado de que iba a salir, de que iba a estar en la prepa, de todo esto, y sé que son situaciones muy absurdas y no son comparables ni equiparables, pero yo no quedé y fue el mismo sentimiento de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y afortunada y desafortunadamente a mí me bastaron 6 meses para volver a intentarlo. A Cody le bastó todo un año entero volver a ganar el Royal Rumble, volver a retar a Roman Reigns, que la Roca se interpusiera. Pero yo sufrí un año al que yo le llamo pues, mi peor año. O sea, genuinamente 2024, no, 2023 para mí fue un año muy feo. Luego porque justamente en ese año es cuando pierde Cody. Pierde mi equipo favorito que son las Chivas. Y en la preparatoria donde estuve, yo le llamo el infierno. Y los que me conocen saben a qué me refiero. Y es un lugar que neta, al final me sentí muy desprestigiado. Me sentí muy asqueado. Y me sentí como si me hubieran hecho al lado. Y sentí ese sentimiento de soledad, de por qué. O sea, tenía todo para ganarlo, tenía todo para ser la siguiente gran estrella. Y me esfumé, simplemente, porque no fui capaz de ser mejor que la situación. No diré que me deprimí ni nada, pero fue un momento donde, pues sí, me sentí solo, sentí que cómo se perdía todo. Pero aquel enero de 2024, cuando Cody gana por el Royal Rumble por segundo año consecutivo, me dio esperanza de que la historia se podía volver a contar.
de que la historia se debía de volver a contar y que la historia esta vez tendría un final distinto. Y es así que Cody Rhodes entra a WrestleMania 40 en la primera noche. La pierde frente a The Rock y frente a Roman Reigns. Pero en la segunda noche, a pesar de que todos fueron a ayudar a Roman, salió John Cena a apoyarlo, salió Jey Uso a apoyarlo. No recuerdo, salió Undertaker a apoyarlo y salió su escudo, salió The Shield, salió Seth freaking Rollins. Y esos tres últimos Crossroads significan demasiado. Fueron la epítome, fue un sentimiento que es indescriptible. Yo recuerdo estar viendo esa lucha con mi papá y con mi hermano. Y para mí fue lo mejor que pudo haber existido, porque yo decía, no, es que ahorita va a entrar otro samoano. Aquel día se había anunciado que WWE había firmado a Jacob Fatu, entonces dije, van a sacar a Fatu para ayudarle a Roman y van a hacer que Cody pierda y lo van a extender a una tercera edición. Pero no, 3 cruces de caminos, cuenta de 1, 2, 3 y Cody Rhodes terminaba su historia. Cody era campeón universal indiscutido. Yo simplemente me tiré al piso y me eché a llorar. Realmente siempre he sentido que tuvo un camino similar al de Cody. Yo sé que igualmente, nunca van a ser iguales los caminos, pero me sentí muy identificado con Cody, con tener que abandonar el lugar donde tú te sentías cómodo, porque tú ya no eras tú mismo, tú ya no eras aquel que tanto amaban. Y regresar por un sueño, regresar porque tienes que terminar tu historia, tienes que ser campeón y tienes que lograrlo. No es de voy a intentar hacerlo, no es tienes que llegar y tienes que ganar. Tienes que ser la cima de la montaña y lo vas a hacer. Justamente, de hecho, en mi Instagram tengo las 3 veces que hemos ido a WWE, al Super Show en Ciudad de México. Y la razón por la cual la canción de entrada que más canto es la de Cody es porque es mi héroe, porque significa todo lo que quiero aspirar a hacer, todo lo que voy a hacer y todo como lo quiero hacer. Para mí Cody es la razón del por qué tengo una historia y por qué quiero terminarla. Lo es todo y lo va a seguir siendo todo. Ay, no quiero extender. Es la segunda vez que lo intento, puta madre. Voy a intentar tal vez extenderme un poquito más o agregar un poquito más con lo que dije de John Cena y Finn Balor, porque son mis luchadores favoritos. O sea, los 4 me refiero. Pero quiero que se sepa o que entiendan que todo esto no es porque, ay, es que se proyecta, no, simplemente es que son las cosas que me ayudaron demasiado, que quiero expresarlo y quiero abrirme un poquito más a este contenido un poco más personal. Y ahora sí, sin nada más que agregar, quisiera saber cuáles fueron sus inspiraciones o como quién les gustaría ser, así el estilo como mi persona, como yo con Cody. ¿A quién les gustaría parecerse o quién les gustaría ser? No sé, algunos pueden decir, no sé, como Cristiano Ronaldo, como Messi. Simplemente les quería preguntar eso y como dijo John Cena, never give up. Como dijo Johnny Gargano, you never fail if you bet on yourself. Y como dijo Cody, finish the story. Ya sé que fueron 3 catchphrases muy seguidas, pero nunca se rindan, nunca van a fallar, se apuestan por sí mismos. Y todos, absolutamente todos, por favor, terminen su historia. Muchas gracias.